Bueno, muchas gracias por haber venido. Soy Jaume Baquer, soy el comisario de la exposición, soy el coleccionista que ha dejado esta exposición. El año pasado hablábamos de posibles temas para hacer una exposición y yo les propuse un recorrido por el cómic americano que no fuera de prensa desde los años 50, que para mí es cuando realmente el cómic americano en revistas se pone a un nivel interesante, aunque antes hubieran podido surgir personajes muy populares como Batman, Superman y todo esto, y hasta la actualidad. Lo que pasa es que el tema era como muy extenso para el espacio que teníamos, entonces se decidió hacer una posible primera parte y dejarlo hasta Watchmen, hasta el año 86, 87, una cosa así, mediados de los 80, y si acaso en otro momento se puede hacer una de material más moderno, ¿no? Bueno, la primera parte son los originales de la EC. La EC era una editorial que eran las iniciales de Educational Comics, cómics educativos. El editor murió en un accidente, lo cogió el hijo y el hijo empezó a hacer historias de otros géneros, porque el padre hacía historias de la Biblia y cosas así. Digamos que la cosa comercialmente era un poco coja, ¿no? Entonces él empezó a hacer historias de terror, policíacas y tal. La más antigua que hay aquí es esta, es una de Al Feldstein, que era uno de los guionistas de la casa y también dibujante, y en una colección de policíaca, que era Crime Patrol, empezaron a hacer unas historias de terror que tenían un personaje que era el guardián de la cripta. Esta es de la segunda historia, ¿no? Es bastante antigua. Si veis los originales de la EC, los primeros, veréis que todas las páginas están como pautadas, porque se hacía el guión y después lo que se hacía era pasarlo al rotulista, que tenía una máquina de rotular, el tipo de letra esta se llama Leroy, y después le pasaban las páginas ya rotuladas al dibujante para que el dibujante rellenase el resto de la viñeta como podía, excepto en las colecciones de guerra que hacía Harvey Kurtzman, que editaba Harvey Kurtzman, que a él no le gustaba nada esta rotulación mecánica, la odiaba a muerte, entonces era rotulación manual. Bueno, entonces, esta es la historia, como decía, el guardián de la cripta. Esta es una historia de guerra dibujada por Wally Wood, que es una de las historias favoritas de Howard Chaykin. Porque me acuerdo en el año 89, que Howard Chaykin fue al Salón del Cómic de Barcelona, y era una cosa un poco anárquica, no es ahora que todo está como más organizado. Entonces él estaba firmando TVOs, pero tú te podías poner ahí al lado y hablar con él y tal. Entonces yo me pasé medio salón dándole la chapa. Y él me comentó que la historia que más le gustaba, seguramente de guerra, era esta, que era una historia sobre las anécdotas reales de Rommel, el militar alemán, que siempre contaba una anécdota y en la última viñeta aparecía alguna barbaridad cometida por los nazis. Y era porque era una historia que era una época en la que parecía que se recuperaba la figura de Rommel y se intentaba como justificar. Y él en esta historia al final decía, sí, Rommel era un gran militar, pero no os olvidéis de para quién luchaba, ¿no? Bueno, Johnny Craig, que era un especialista sobre todo en género negro y también uno de los guionistas habituales de la casa. Jack Davis, esto es la última página de una historia del guardián de la cripta también, que era una historia así con bastante gores para el nivel que había y tal, ¿no? Aquí Joe Orlando con una historia de ciencia ficción, que era otra de las líneas que había. Graham Ingalls, que era especialmente grotesco su estilo. Aquí podéis ver un poco lo que tenían que sufrir los dibujantes con el sistema de la rotulación mecánica que les pasaban, porque tienen esta viñeta que todo es texto prácticamente y aquí abajo tiene un rinconcillo para poner lo que pueda, ¿no? Y aquí acabamos con una página de Bernie Kripstein, que era uno de los grandes dibujantes de la EC. Él era el responsable de posiblemente la mejor historia de la EC, que era Master Race, y bueno, y hasta aquí llegó la EC, ¿no? Porque en ese momento salió un psicólogo que empezó a decir que todos los delincuentes juveniles leían cómics, por lo tanto los cómics eran responsables de los delincuentes juveniles, o sea, una cosa con mucho fundamento científico, ¿no? Pero provocó que la industria del cómic se autorregulase, decidiese hacer un código de autocensura y que se dejasen de hacer historias de terror, de hombres lobo, de vampiros, de zombies y todas esas cosas. Una pregunta, Sí. supongo que esta página que habrá salido más barata
que lo que piden ahora por Master Race. Master Race aún no sabemos por qué se va a vender. Master Race se vende la historia completa en una subasta el mes que viene, no, mentira, en noviembre, y yo estoy seguro que va a costar un dinero. Esto es lo que has dicho de la cripta, es en lo que se basaron para hacer la serie, supongo. Sí, se hicieron la serie. Muchas de estas historias que aquí páginas después fueron adaptadas a la serie de televisión. Adaptaciones bastante libres y tal, pero bueno. ¿Qué pasó? La industria, aquí damos un salto, porque durante los años 50 después siguió un poco por los derroteros que había habido hasta ese momento, con historias de animales, de westerns, adaptaciones de series de televisión, un poco de todo. Y los superhéroes eran una cosa muy tangencial. En DC, a finales de los 50, crean una colección que era Showcase, que era una colección que iban probando cosas. Hacían un número de bomberos, otro de hombre rana, y iban probando para ver un poco cómo funcionaba. Y en los años, y en el cuarto número, recuperaron un antiguo superhéroe que había quedado un poco en el olvido, hicieron una versión moderna, que era de Flash. Entonces Flash funcionó muy bien y decidieron darle una colección regular. Esta es una página de Infantino, que fue el primer dibujante de Flash, y aquí tenemos un hombre alargado, Capitán Boomerang, que era uno de los villanos, y aquí Flash corriendo y tal. Esto es un poco como a compensar una deuda pendiente que tenía yo con Carmine Infantino, porque Carmine Infantino, cuando vino aquí el año 2001, había una exposición aquí que yo había montado sobre un poco como esto, pero en general del cómic americano, con prensa y todo esto, y más pequeña. Y yo le comenté que me sabía mal, pero no tenía nada suyo, entonces no podía estar en la exposición. Y él muy generosamente me dijo, pues yo te voy a regalar un original. Y me regaló un original de Flash de su segunda etapa. Y bueno, que no era tan buena como esta, entonces con el tiempo yo quería tener un Infantino de la etapa buena, y entonces ahora ya está aquí para que todos la podáis disfrutar. El éxito de Flash provocó que se recuperasen otros personajes, Green Lantern, Atom, el Hombre Halcón, lo que fuera, muchos. Y que la Sociedad de la Justicia de América también se tuviera una versión nueva, que era la Liga de la Justicia de América. Esta página es curiosa por una cosa, porque es una historia que contaba cómo un enemigo, que era el maestro, se enfrentaba a la Liga de la Justicia y los dejaba hechos polvo, prisioneros que no podían escapar, iban a morir de forma irremediable y tal. Y después empezaba el capítulo tercero, que era esta página, y veías que lo que habías estado leyendo hasta ese momento era un cómic, que no era real, era un cómic. Lo ves aquí leyendo el cómic este y tal. Y todo esto era por una carta que les había escrito un aficionado diciendo que se le había ocurrido un sistema que no se podían escapar la Liga de la Justicia, iban a morir todos y tal, como una fantasía. El aficionado, está aquí el nombre, se llamaba Jerry Thomas, y esto era una mezcla de Jerry Bates y Roy Thomas, que eran dos aficionados muy activos, de los primeros que montaron el fandom en los Estados Unidos a principios de los 60, a finales de los 50. Jerry Bates era médico, se dedicó sobre todo a hacer catalogaciones de cómic y cosas así. Roy Thomas no. Roy Thomas, al cabo de poco, ya entraría ya en el mercado profesional, como ayudante en DC en las colecciones de Superman al principio, y después como ayudante de Stan Lee y todo esto. ¿Qué pasó con el éxito de la Liga de la Justicia y todas estas colecciones? Que Marvel decidió también recuperar superhéroes. Entonces, la exposición, os lo he dicho, está colocada cronológicamente cada página por orden de publicación. Entonces, por eso podéis decir, no, los Cuatro Fantásticos fueron antes que los Vengadores. Sí, vale, pero de los originales ese es el más antiguo. Bueno, una colección de las que salió, pues, Los Vengadores, que recopilaba varios de los personajes de la casa. Los X-Men, que fue otra de las colecciones también de la casa, aquí luchando contra el Juggernaut, y con Jack Kirby, ya ayudado por Werner Roth, que sería el dibujante siguiente. Este original a mí me trae muchos recuerdos, porque lo gané en una subasta en internet, cuando no había wifi, ni ADSL, ni nada, que era de esto de modem que se cortaba y eso, todo esto. Y mi hijo había nacido y yo me acuerdo del tío berreando ahí como un berraco, yo cogiéndolo con una mano y con la otra haciendo las pujas en el último segundo. O sea, este sufrí mucho, había mucha tensión en el ambiente. Bueno, Roy Thomas ya era profesional y una de las primeras cosas que le dieron era los X-Men, ¿no? Aquí ya tenemos a los X-Men con Werner Roth, que ya estaba de dibujante. Thomas
marca, yo creo, un poco una diferencia respecto a los profesionales hasta entonces. Porque los profesionales hasta entonces eran gente que quería hacer tiras de periódico o habían acabado los TVOs un poco por casualidad, ¿no? No era gente que tuviera mucho apego a los comics books. Roy Thomas no, Roy Thomas era un señor que, aparte de tener sus títulos de literatura inglesa, etcétera, etcétera, de tener conocimientos de cultura popular para aburrir, tenía mucho cariño por según qué personajes. Entonces, eso se nota que ya es una generación de gente que era como una segunda generación de autores. Bueno, aquí tenemos una página de Neil Adams, que era uno de los mejores autores de DC en esos momentos, actuando pues aquí con Deadman, una serie con un superhéroe un poco particular, y lo que trajo Adams sobre todo pues era una cantidad de realismo en el dibujo que era como bastante marcaba mucho las diferencias con el resto de autores del momento. Showcase, la colección que os decía de allí que surgió Flash y tal, aquí esto es el número en que surgió Creeper, que era una serie de creación de Steve Ditko cuando había dejado Marvel, ¿no? Esto es una página más o menos importante porque es el momento en que el profesor que le ha dado los poderes al protagonista lo matan y tal, ¿no? Bueno. DC no solo hacía superhéroes, tampoco lo hacía Marvel, y también tenía unos títulos de guerra muy interesantes, como esta página de Sargento Rock, ¿no? De Joe Kubert. En los títulos de guerra, sobre todo, las historias escritas por Kanigher y Kubert, o Hit también, pues estaban francamente bien. Aquí tenemos en Marvel Spider-Man, que es el personaje más popular. Aquí una de las pocas páginas que hizo John Buscema de Spider-Man. En DC tenemos a Gil Kane, que fue el gran dibujante de Flash, en esta página entintada por Wally Wood. Wally Wood era un señor que tenía mucha mano para lo que era el dibujo de la figura femenina, y a veces se le iba un poco la mano, ¿no? Porque aquí le hizo un canalillo un poco sugerente y que después tuvieron que tapar con Tipex rápidamente para evitar problemas de censura. Esto siempre que lo digo en una visita, después todo el mundo se arrima a ver. Después, aquí tenemos a Iron Man con el trabajo de otro personaje muy popular de la Marvel, en una etapa que estaba muy interesante y guionizada por Archie Goodwin, que también fue uno de los guionistas que entraron. Este original me han dado un susto hace un rato porque se ha caído, cuidado no os cortéis, lo habían escondido y he dicho ya me lo han mangado. Al final ha salido, pero bueno. Esta es una de las grandes obras de superhéroes de los años finales de los 60 y tal, ¿no? El Green Lantern, Green Arrow, de Neil Adams y Denny O'Neil. Bueno, en Spider-Man hubo un momento que hicieron una historia sobre drogas, y como no se podían tratar las drogas porque por el Comics Code Authority, el sistema de autocensura que os comentaba antes, pues no pudieron poner el sello en la portada, y aquí sí que hicieron otra historia sobre drogas y aquí sí que pudo salir. Entonces el Comics Code empezaba a aflojar, si era una historia que las drogas eran consideradas como algo negativo, entonces sí que se podía tratar. Los Vengadores, ya con Roy Thomas, que ya estaba cogiendo cada vez más fuerza, y John Buscema, que era un señor que no le interesaban demasiado los cómics de superhéroes, pero que era una bestia a la hora de hacerlo, y que desde luego hizo un trabajo espectacular en esta época, entintado por Tom Palmer, ¿no? Esta página veis que pone 12 y 13. Esto es porque una temporada en Marvel lo que hacían era una página, la partían en dos, entonces ponías en la parte de arriba la 12, en la parte de arriba la 13, y abajo metían publicidad. Pero bueno, duró poco porque era una cosa como un poco rara, ¿no? Bueno, aquí los Cuatro Fantásticos de Kirby. Cuatro Fantásticos de Kirby, bueno, pues, ¿qué queréis que diga? Esto es uno de los últimos números que hizo Kirby. Stephen Seagal, no el actor que mete hostias, sino el guionista, que se escribe diferente, vio este original hace años en una exposición y dijo, oh, el primer TVO que leí de superhéroes, y estaba el hombre así como muy emocionado. Si os entretenéis en mirar los márgenes de las páginas de Kirby, que hay varias, veréis que hay como unas notas a lápiz, que después se han cortado por temas de fotolitos y tal. Pero podéis ver una serie de escritos a lápiz de la mano de Kirby, los que son tamaño grande,
eso no lo he comentado. Los primeros originales veréis que son muy grandes y después a partir del de Neil Adams son más pequeños. Eso es porque en el año 68 los tebeos se hicieron un poco más pequeños y esto afectó al tamaño de los originales, que se hicieron más pequeños también, ¿no? Entonces, en todos los que son los originales grandes, que se llaman Twice Up, estos grandes, de Jack Kirby, en lo que son las indicaciones a lápiz, hay muchas indicaciones de Kirby sugiriendo diálogos. Entonces tú allí ves que Lee a veces le hacía caso y otras no le hacía ni puñetero caso y comentaba otras cosas. Entonces es curioso a veces jugar con eso. Aquí tenemos a Kirby entintado por Sinon y aquí entintado por Vince Coletta. En fin, las comparaciones son odiosas, pero es lo que hay, ¿no? Y bueno, esta página, bueno, tienes a Thor, tienes a Balder, tienes a Sif, tienes a Odin, tienes a Loki, a mí me encantó. Y esto es un poco rollo coleccionista. Salió esta página en subasta con como 8 páginas más de Thor de Jack Kirby. Entonces, claro, cuando hay mucha oferta, pues claro, la cosa se disipa. Y además, como este estaba un poco cascado por aquí y por aquí, pues nadie le hizo ni puñetero caso. Y fue el que quedó más barato y para mí era la más guapa, con muchísima diferencia que tenga el Tajiro este. Bueno, Neil Adams, aparte del Green Lantern, Green Arrow y Deadman y tal, otra de sus grandes series era el Batman. Entonces en Batman iba haciendo números, a veces con Denny O'Neil, a veces con Frank Robbins, a veces con autores nuevos de la generación de Roy Thomas como Len Wein y Mark Wolfman, ¿no? Esta página la conseguí el año pasado en un cambio de cromos con un americano que quería una página que tenía yo de George Pérez, que estaba muy bien, pero a mí me gustó muchísimo más esta, hicimos el cambio rápido y todos contentos. Lo que os comentaba antes del Comics Code, que bajó las exigencias y esto provocó que pudieran volver a salir historias de terror, personajes de terror, etc. Entonces aquí en Marvel, por ejemplo, sacaron esta colección del Hombre Lobo, que es un guión de Jerry Conway, con ideas de Roy Thomas, aunque no estuviera acreditado, y dibujos de Mike Plough, que hizo una etapa estupenda. Esto, yo creo que una de las cosas más divertidas de esta serie era que el protagonista, su identidad secreta era Jack Russell, que es una raza de perros. Y no sé hasta qué punto a la gente le pilló el chiste, pero bueno, está bien. En los años 70, ¿qué pasa en el comic book? Que se intenta hacer unos cómics muy próximos a las modas del momento. Entonces, si en el cine estás teniendo las películas como Shaft, como Superfly, Cleopatra Jones, toda la línea de Blaxploitation, pues salió aquí Power Man, el héroe de alquiler, Luke Cage, que fue la primera colección con un protagonista negro, ¿no? Aquí con guiones de Archie Goodwin, que hizo un trabajo también francamente bueno. Capitán América, política. A ver, si os podéis separar un poco, así igual los de detrás no están tan así que pueden verlo todo un poco mejor. El Capitán América. Englehart empezó a tratar toda una serie de temas que le explotó sobre todo con el Watergate. Porque claro, el Watergate y el personaje del Capitán América como que pegaban bien, ¿no? Entonces hubo toda una serie, toda una saga que era el Imperio Secreto, donde se acaba descubriendo que el gran líder de la organización secreta maligna y tal era, presumiblemente, porque nunca se le vio la cara, Nixon, que era una forma, y claro, el Capitán América después no podía ser el Capitán América y se sentía culpable y bueno, esas cosas. Una saga muy chula. Más terror en Marvel, la tumba de Drácula, la etapa de Mark Wolfman y la saga de Mark Wolfman y Jim Collan, ¿no? Esta página me la dedicó Jim Collan, porque Jim Collan estaba vendiendo originales en eBay y la verdad es que le compré una brutalidad. Vamos, me supo mal cuando murió y sobre todo también la mujer, porque yo realmente con quien trataba era con la mujer. Y pues se ve que la mujer perdió un poco la cabeza y la cosa acabó mal, ¿no? Pero bueno, en DC, ¿qué hacían? Pues si en Marvel, por ejemplo, sacaban también recuperaban un personaje del pulp, como era Doc Savage, en DC lo hicieron lo propio con La Sombra, aquí con la tapa de Michael Luther. ¿Que las películas de Planeta de los Simios son un éxito? Pues hacemos algo parecido y entonces Jack Kirby, que se había pasado a la DC,
pues se hizo Kamandi, que era una historia donde no es que era un humano en un planeta de simios, sino que había simios, había ratas, había tigres, había de todo un poco, ¿no? Delfines, de todo. Todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿por qué tiene los ojos estos azules pintados Kamandi? No lo sé. A lo que hay, no lo sé. Esto está aquí en azul, igual era para indicar, yo me imagino que debió de ser alguien que lo pintó, para indicarle al colorista que le hiciera los ojos azules, que no se los hiciera verdes o alguna cosa de estas, pero tampoco lo quiero asegurar. Bueno, Frank Brunner, Steve Englehart, Doctor Extraño. Esta historia está dedicada a Alberto, si está por aquí. Estoy aquí. Está de aquí. Pues esta va por aquí. Esto es una pijada, pero bueno, os lo cuento porque igual os hace gracia. Albert Moy, que es un representante de originales y vendedor de originales, así muy importante, vino a Palma a ver una exposición que se hacía en Palma de Wally Wood, que ha sido la exposición de Wally Wood más grande que se ha hecho en el mundo. Él había dejado material y vino con la mujer, me escribió, quedamos, los invité a cenar, dimos una vuelta, tal, o sea, muy buen rollito. Después yo le dije, bueno, no podré estar en la inauguración porque al día siguiente me venía yo aquí a Avilés, en un año que estaba George Pérez y no sé quién más estaba. Y él dijo, ay, no sé si ir, la mujer, sí, vete a Avilés, pero al final el tío no vino. Cuando volví a Palma me encuentro un mail de Albert Moy que me dice, me pasa una cosa, me compré unos zapatos ahí en Palma y han sido los zapatos más cómodos que me he comprado en la vida. Esta es una casa, no sé qué casa, era una casa suiza. He estado mirando a ver si los puedo encontrar en Estados Unidos y no me venden los zapatos estos por Estados Unidos, no los puedo comprar por internet, no sé qué. ¿Me puedes comprar 2 zapatos de esta casa y no sé qué, no sé cuántos? Me dio las indicaciones, el número del 43, los colores no sé qué, los modelos no sé cuántos. Fui allí y le compré 2 zapatos. Los zapatos valían un pastón. Y dije, me envió un tío de FedEx. Yo le cojo los zapatos, le pruebo el paquete y tira para allá. Dice, bueno, te mando el dinero. No, tú no me vas a dar dinero, tú me vas a dar originales. Y entonces empezamos ahí a trapichear, porque eso es trapichear. Y al final me llevé esta página, me llevé una página de Michael Golden de una historia de Batman, me llevé una página de George Pérez de Los Inhumanos y una de Mary Severin de Namor. Los zapatos valían una pasta, pero claro, a él, los originales esos tampoco le habían costado esto, entonces yo también aproveché esto. Bueno, más terror, Steve Gerber, que era un guionista. Para mí Steve Gerber es uno de los mejores guionistas que han trabajado en Marvel en los 70, porque estaba loco, era el Grant Morrison de los años 70, era un tío con unas ideas absolutamente demenciales, que se arriesgaba a experimentar y que además trabajaba con personajes absolutamente secundarios por lo que podía permitirse esos lujos. Y al final le quedaron colecciones muy chulas, ¿no? Como por ejemplo esta del Hombre Cosa, que es una tapa estupenda. Está firmada por Gerber, que ya la compré por Gerber, menos mal porque está muerto y ahora está ya complicado el tema. Y después Mike Flux sí que ya me firmó un año que estuvo aquí por la vida. Os decía antes que Roy Thomas era un experto en cultura popular y licenciado en literatura inglesa y tal, y esto se le notaba mucho en muchas cosas, como por ejemplo cuando decidieron hacer una historia que era una continuación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, ¿no? Era una adaptación como un regreso futurista y tal, y los guiones de Don McGregor, que era un ex fan rabioso, porque los TVOs de Marvel de los años 60, sobre todo en los de Steranko, de S.H.I.E.L.D., está lleno de cartas suyas, acabó siendo uno de los guionistas también de la casa. Era como muchos, como Len Wein, como Ronald Woolman, como lo que decía Thomas, eran aficionados que saltaban al profesional, pero que tenían un pasado de fan, no habían acabado allí de rebote, ¿no? Seguramente la etapa de Kill Raven, de La Guerra de los Mundos, más interesante, pues sería esta, la que ya dibujó Craig Russell, con el tintado suyo normalmente, porque a veces lo entintaba también algún otro que le hacía mucho daño. Uy, esta es muy larga la historia, un segundo. Superman Spider-Man fue un proyecto súper importante en su momento. Era el primer crossover entre personajes de las dos grandes compañías, ¿no? Marvel y DC. Era un proyecto tan importante que el dibujante Ross Andru, que era el dibujante habitual de los TVOs de Spider-Man,
como se iba a publicar a un tamaño mayor del comic book, en un tamaño que se llama Treasury, que era más grande, no sabía muy bien cómo le iba a quedar reproducido. Y no quería decepcionar a la gente, que la gente esperase esto va a ser la bomba y después viera que las rayas de los edificios quedasen empastadas y no se viera bien, o quedase con la línea muy gruesa, o cualquier cosa de estas. Entonces, ¿qué hizo? Lo dibujó al tamaño de reproducción exacto. Tú coges el TVO americano, no ediciones españolas que pueden variar un poco, sino el TVO americano, que yo lo he hecho, y es el tamaño exacto. El tío lo cuadró. Esta página pues tenemos a Superman, tenemos a Spiderman, tenemos a los dos villanos, o sea, a nivel de personaje de Superman. ¿Qué pasa con esta figura de Superman? Pues que llegaban las páginas a DC y Neil Adams, que es un señor con mucho ego, y estaba muy picado porque no le habían dicho nada de participar en este proyecto. Entonces él veía las páginas, las cogía, se las llevaba para casa y entintaba todos los Supermanes que podía, ¿no? Debía decir, yo no veré un duro, pero el TVO va a salir con cosas mías por mis cojones. Y esto primero me lo comentó Joe Rubinstein, el entintador, y que él estaba en las oficinas de Continuity Studios, donde también estaba Neil Adams allí, y que él vio entintar, dije, yo voy a entintar esta página y tal, y que sepas que Neil Adams trabajó. Esto me lo dijo hace muchos años. Después ha habido artículos y entrevistas donde Neil Adams ha reconocido esto, y de hecho ilustraban el artículo con esta página, o sea que es certificado que Neil Adams ha puesto las manos por aquí, ¿no? También veréis esto que pone aquí, to Stan Rosandro, dedicado a Stan Rosandro. Esto yo lo compré en una subasta. En esa subasta, Stan Lee estaba vendiendo muchísimos de sus TVOs. Yo de hecho compré alguno de su colección particular y vendía otras cosas. Roy Thomas decidió juntarlo con la figura de Fu Manchu. Esto igual en su momento fue una buena idea, después ha sido un poco follón por temas de derechos, porque Marvel le ha costado mucho reeditar estos TVOs y tal. Posiblemente la mejor etapa, bueno, Duke Owens fue prácticamente el guionista desde el principio, trajo unos números de Steve Englehart, pero sobre todo los números que yo encuentro fascinantes son estos, los que dibujó Bulacy, ¿no? Bulacy hacía unas referencias cinematográficas haciendo que Christopher Lee fuera la base de Fu Manchu, que Bruce Lee fuera la de Zhang Chi, que un personaje secundario fuera Marlon Brando o Sean Connery, cosas de ese estilo, y le quedaban estupendo. Además tenía una narrativa muy sterankiana, muy siguiendo mucho la línea de Jim Steranko, que es un dibujante que no está aquí, porque hizo 4 TVOs y los originales valen una pasta. Y entonces narrativamente funcionaba muy bien, ¿no? Aquí es una escena que por ejemplo se ve muy bien, esta viñeta, como el movimiento que da y todo esto, ¿no? ¿Qué pasó con Bulacy? Que Bulacy y McGregor, el de Killer Raven, se sentían un poco limitados por las limitaciones del Comics Code, la autocensura y todo esto, y hicieron una novela gráfica que editó Eclipse, y que esto no solo fue el lanzamiento de Eclipse, que fue una de las independientes más importantes durante toda una serie de años, sino que también ayudó a afianzar el mercado de librería directa, ¿no? Que después sería muy importante ya en los 80. Y ahora seguimos abajo. Os decía antes lo de los magazines en blanco y negro que iban aparte, que no entraban en el rollo del Comics Code y la autocensura. Entonces, las revistas en blanco y negro típicas importantes fueron estas, las de la OG, ¿no? Aquí está representada por esta página ya de una historia de Bernie Wrightson con guión de Bruce Jones. Pijada de coleccionista. Yo tenía una página como muestra de este tipo de cómics de la historia de Aire Frío de Wrightson. Y el año pasado me escribió un tío y me dice, estoy intentando reunir toda la historia de Aire Frío, todos los originales, entonces me gustaría saber si me la venderías y tal. Esto es bastante típico en el tema de originales, intentar reunir otra vez los originales de algo. Y yo dije, hombre, podemos hablarlo. La página era una página muy normalita, de uno que estaba subiendo una escalera y entraba en una casa, todo así como muy siniestro, pero sin nada espectacular, nada especial. Digo, bueno, podemos hablarlo, pero yo vendértela no, podemos cambiarla por algo parecido, si te parece. Y el tío dijo, bueno, no tengo nada, pero ya lo miraré. Al cabo de pocos días, se ve que se movió y lo encontró, me ofreció esta página que me gustó muchísimo más, porque tiene esta viñeta que a mí me parece una pasada.
Entonces hicimos el cambio de cromo rápidamente, además este original es en cartón de ilustración muy duro, está con aguadas, el otro era con el crafting, que hacían las sombras con un líquido que ponían encima del papel y que acaba cogiendo un color marrón un poco raro. Y vamos, y es más grande además, o sea que perfecto, o sea, yo creo que hizo más negocio, pero bueno. Después del Cockrum, lo que habíamos visto arriba, de los X-Men, pues llegó la etapa de Byrne, y Byrne disparó la colección, sobre todo con la figura de Lobez, ¿no? Que se hizo extremadamente popular. Aquí tenemos una escena con varios de los miembros de X-Men en su primer encuentro con los Alpha Flight. Esto ya me lo han preguntado varios. ¿Por qué hay estos cortes por aquí, muchos de los originales que vais a ver a partir de ahora? Pues porque cogían el original, lo ponían en la máquina de fotolitar, lo pegaban para que no se moviese con celo, y después, en lugar de cortar el celo y sacarlo un poco con cuidado y tal, eran unos vagos espantosos y metían un tajo en los bordes para quitar el celo. La suerte es que normalmente no afecta al dibujo, ¿no? Pero hay algunos que le metían un tajo bastante salado. Si en Marvel tenían a Conan, en DC hicieron toda una serie de intentos, y el más exitoso fue el Warlord de Mike Grell, que escribía y dibujaba y que mezclaba elementos de ciencia ficción. Aquí el protagonista siempre iba con la espada, pero también llevaba una pistola, y era una cosa como más, intentaba ser un poco más moderno, ¿no? Y que fue también muy popular. Aquí también lo entintaba al pobre de Mike Grell, lo entintaba Vince Coletta. En Marvel, aquí tenemos una etapa extremadamente interesante de Iron Man, que es la etapa de David Michelinie y Bob Layton a los argumentos, Michelinie escribiendo textos, Bob Layton haciendo las tintas, y con dibujos de John Romita Jr., que era súper joven. Realmente ahora tú miras esto y no parece el dibujo de John Romita Jr., pero bueno, era una etapa francamente divertida. Esto eran los años de Jim Shooter al mando de Marvel. Jim Shooter tendría todas sus cosas, pero la verdad es que durante esa etapa se publicaron en Marvel unos TVOs absolutamente brutales, ¿no? Y este es otro de los grandes cómics que publicó Marvel en esos años, que era el Daredevil de Frank Miller. Aquí podéis ver una escena con Daredevil luchando contra ninjas, con Elektra, con el gladiador, o sea, es una pasada. Y estaba entintado por Jansson, claro, y es de los números donde Miller hacía los lápices directamente, porque después hubo muchos números que solo hacía unos bocetos, y Jansson, a partir de esos bocetos, hacía el dibujo. Este es de los que tienen ahí el ADN del hombre. Funcionaba muy bien el personaje, un poco al margen de lo que era la Marvel tradicional, ¿no? Hemos visto arriba lo del Master of Kung Fu de Shang-Chi, y aquí otro personaje que había surgido de la etapa de su etapa en El Hombre Lobo, curiosamente, que era el Caballero Luna, ¿no? Sobre todo, la colección de Caballero Luna venía dibujada por Bill Sienkiewicz, que inicialmente era un clon de Neil Adams, pero al final se fue soltando y cada vez fue más experimental. Y aquí podemos ver una splash page que era francamente llamativa, ¿no? Y vamos, a mí me encanta esta splash, la encuentro súper de diseño, me parece una pasada. Los éxitos de la Patrulla X provocó que en DC quisieran hacer algo parecido, que fueron los Titanes de Wolfman y Pérez, que es una página un poco más para allá. Esto que provocó que se habían ido haciendo algunos crossovers entre Marvel y DC, después, aparte del de Superman y Spiderman, y este fue el tercero, si no recuerdo mal, cuarto. Este fue el cuarto, que era un X-Men New Teen Titans, dibujado por Walter Simonson y con guión de Chris Claremont. Es curioso ver que, bueno, en esta página solo aparecen titanes, y hay dos páginas, me parece, de Simonson en la Expo. Aprovechado porque es complicado ver originales de Simonson, porque Simonson no vende originales, los tiene todos él, y lo que sale siempre es por el entintador. Las páginas que le tocan al entintador son las que acaban saliendo al mercado, ¿no? En la etapa de Shooter también se experimentaron cosas, con otros formatos, con otras líneas y tal, y una de las cosas que hicieron fueron las novelas gráficas Marvel.
que no es que fueran lo que ahora se entiende como novela gráfica, era un formato álbum y eran historias que intentaban ser un poco especiales, que no fueran la típica que se podía comprar en el TVO de grapa del mes, ¿no? La primera que hicieron fue esta, La muerte del Capitán Marvel, que era una historia donde el Capitán Marvel, que era un personaje que había tratado Jim Starlin en una etapa muy exitosa y que ya había cerrado porque no había tenido ventas, pues libraba una última lucha y que perdía contra el cáncer. Bueno, aquí tenemos una historia, pues aquí una secuencia como de sueño antes de que el personaje muera, donde se enfrenta a Thanos, que es el gran personaje de Starlin. ¿Por qué tiene este color? Porque Jim Starlin se cascó la mano cuando tenía que dibujarlo, cuando la tenía que entintar. Entonces tenía la mano medio enyesada y lo que hacía era pegarse un rotulador con esparadrapo a los dedos y empezaba a dibujar como podía con el rotulador. Y el rotulador pues ha acabado cogiendo este color así borgoña. Eso está tintado con la mano escayolada entera. Sí, o los dedos, algo así. No sé exactamente la lesión cómo era, pero era un rollo así. Sí. Bueno, ¿qué pasa en DC? En DC están viendo que en Marvel les están dando un baño. Esta es mi opinión, ¿eh? Con los autores, pues tienen a Miller, tienen a Sienkiewicz, tienen a Claremont, tienen a Byrne, tienen a no sé quién, tal. Y están viendo que los autores americanos que tienen en ese momento no son nada del otro mundo, con algunas excepciones. Entonces deciden ampliar el mercado y empiezan a coger autores británicos. Creo que era Karen Berger a una convención en Londres y se puso en contacto con muchos de los autores de por allí y estos empezaron a trabajar para DC, que fue la que les abrió la puerta a muchos de ellos. Uno de ellos, evidentemente, es Brian Boland con la serie Camelot 3000, que yo siempre he pensado que el editor se debió de acordar de Brian Boland lo que no está escrito, porque al principio sacaba el TVO mensual, después cada 2 meses, después cada 3 meses, y el último número, porque era una colección de 12 números, se tiró un año en poder sacarlo. Vamos, el editor debía de estar ya negro. Otro de los grandes fichajes de DC en el mercado británico fue Alan Moore. Alan Moore, ahora todo el mundo sabe quién es Alan Moore, pero en el momento en que lo pusieron a hacer una colección de segunda regional, que era La cosa del pantano, que no se vendía prácticamente nada, pues fue un movimiento arriesgado. Y tenemos una de estas páginas de La cosa del pantano, enfrentándose a Arcane, con unas tintas de Alcalá en todo su esplendor, ¿no? Este, evidentemente, es uno de los casos que los autores de DC valían la pena, ¿no? Entonces aquí tenemos a Wolfman, que se había pasado de Marvel a DC, y con George Pérez también. Esa es una página de Los Titanes, la serie que comentaba antes, y esta página tiene la gracia de que aquí está uno de los personajes, Changeling, mirando prisioneros políticos y no sé qué, y aquí están George Pérez, que aquí se ve que pone JP, y aquí Mark Wolfman, ¿no? Se ha dibujado por ahí en medio como prisionero político. John Byrne, después de su etapa en X-Men, decide ya trabajar como autor en solitario, haciéndose sus guiones. Él de hecho participaba en buena medida en argumentos y introduciendo personajes en su etapa de X-Men, y una de las colecciones que trabajó fue los Alpha Flight, ¿no? Los que salen ahí en el original de los X-Men. Aquí ya tenemos, bueno, Alpha Flight fue una colección rara. Porque... Una preguntilla. ¿Aquella fue la primera aparición de Alpha Flight? Sí. Y Alpha Flight fue una colección rara porque él contaba como historias de los personajes por separado, porque cada uno vivía en una zona diferente de Canadá y solo ocasionalmente interactuaban unos cuantos o todos. Y hacía además que había una historia principal y al final del TV había como como un complemento, un backup que llaman, que era sobre el origen de los personajes y tal. Aquí pues tenemos un poco lo que era el origen de Estrella del Norte, ¿no? El éxito de X-Men, ¿qué provoca? Provoca que haya más presión para crear más colecciones en esa línea. Y una de estas fue Los Nuevos Mutantes, y aquí de la etapa de Sienkiewicz, absolutamente desatado, con Warlock, que era un personaje extraterrestre que cambiaba y que tenía un aspecto como muy extraño. Estas manchas aquí amarillas que veis, estos son bocadillos que se han caído, porque era una época en que escribían los bocadillos y luego los iban pegando, no se hacía el lápiz, luego se rotulaba y después se entintaba, que era el proceso habitual. Jaume, ¿ese es Ortekowski rotulando? Esto sí es Ortekowski, sí.
Y bueno, y aquí he intentado, bueno, dedicado por Sienkiewicz y la firma de esta es de Claremont. Simonson, como autor completo, hizo una etapa de Thor brutal. Lo que os decía, tiene todos los originales, excepto algún número que le entintó a alguien, a Bob Wilczek o gente así. Entonces esta es una de esas páginas que sí que he podido rescatar del mercado, ¿no? De hecho, sí, no, esta es de Austin. La otra es de Wilczek. Longshot, que fue un personaje nuevo, pero que supuso la llegada de Arthur Adams, que era una de las estrellas del cómic americano desde entonces, aunque su producción en cómics sea bastante escasa, ¿no? Antes de hacer Alpha Flight, John Byrne empezó a hacer Los Cuatro Fantásticos. Esta es una página de ya su última parte, que era cuando estaba ya Hulka, ¿no? Cuando sustituyendo la cosa y tal. Esta es una historia francamente divertida, porque iba sobre Hulka que se tomaba el sol en Tolles y le pillaba unas fotos un paparazzi, perseguía al paparazzi para que no saliese lo que no tenía que salir. Chaikin es otro de los grandes autores del mercado americano. Lo que pasa es que siempre ha sido un poco el rebelde, ¿no? Iba a su rollo. Y una de las grandes obras que ha hecho, posiblemente una de las 5 mejores que ha hecho sin duda, fue American Flag, que era una serie policíaca en un ambiente futurista, con unos efectos de sonido que hacía Ken Brucenac brutales, y que él hacía con lo que os comentaba antes de la página de Bryson, que no está, que funcionaba con craft tint, con estas tintas sobre un papel especial que hace que tenga un color, le da unos grises, un acabado diferente, ¿no? Byrne estaba llevando los Fantastic Four. En DC estaban haciendo Crisis, quieren relanzar Superman y le piden y él dice que sí, que vale, que va a relanzar Superman. Jim Shooter no está conforme con que él esté haciendo los Fantastic Four y Superman, que era lo que Byrne quería, estar en las dos grandes colecciones de cada compañía, porque Byrne no es una persona que tenga ego ni nada de eso. Muy humilde él, sí. Y bueno, y al final lo votaron los Fantastic Four. Entonces él se puso a hacer el Superman. Empezó todo con una miniserie que sería esta, una historia de 6 números, donde se trataban el origen, cómo conocía a Lois Lane, cómo conocía a Lex Luthor, etc. Un poco un resumen de la vida de Superman en la continuidad nueva, y esto sería la última página de una de las historias, ¿no? Con Lois Lane y Superman y tal. Y se volvió a Daredevil, en teoría, para cerrar la colección. No la cerró, porque su número fue un éxito, entonces la cosa continuó, de hecho continúa aún. Y hizo la saga esta de Born Again, ¿no? Esto es un original, donde vemos a Matt Murdock, Daredevil, hablando con el Capitán América. Mazzucchelli, de toda la saga de Born Again, solo ha vendido originales de un número. Y los demás los tiene él. Y este es uno de los que vendió. Entonces, no es algo que se pueda ver así muy a menudo. Yo ya sé que si falta, la culpa va a ser de Ángel. Bueno, os decía antes lo de Crisis. La cosa fue un poco solapada. Este es uno de los últimos números de Crisis, que era el gran crossover de DC, donde se interactuaban todos los personajes, donde se cambiaba la continuidad. Y justamente con Secret Wars, que también coincidieron más o menos al mismo tiempo, pues supuso también un cambio en lo que era la industria, ¿no? Porque a partir de entonces los crossovers ha sido una tortura que no han parado, ¿no? Esta página tiene la gracia, bueno, todas las de Pérez de Crisis están plagadas de personajes, una cosa. Es que te dibuja aquí un salón y te tiene que dibujar hasta la mujer del cuadro, es decir, que tiene un horror vacío, una cosa seria. Y es chula en el sentido de que es como un repaso de todos los personajes antiguos del pasado del universo de DC, ¿no? El príncipe vikingo, Bad Lash, Tomahawk, el enemigo, etc., ¿no? Hemos hablado de cómics y casi todo han sido cómics más o menos mainstream, ¿no? Una cosa independientes y tal. No podemos olvidarnos del underground. Y evidentemente el rey del underground es Robert Crumb. Esto es una página de los años 80 con Devil Girl y Flaky Foot. Y bueno, Crumb
es un tío muy bueno y que tiene una capacidad de contar, tiene una personalidad que pocos autores tienen. A mí es un tío que me encanta. Este original lo pillé de un alemán que además no sabía ni lo que tenía el hombre, o sea, una cosa, y decía, bueno, pues si no lo sabes no es culpa mía. Y acabamos con esto. ¿Tienes más de Krum? No, que va, son carísimos, tío. Son carísimos. O sea, esto lo pillé porque el tío no sabía lo que tenía, porque si no. Y tampoco te creas que salió barato. Pero vamos, me salió muy barato para lo que es un Krum. Y bueno, y acabamos con esto. Esto sí que no es barato. Que es una página de Watchmen, aquí con el Horseside, el búho nocturno, y con el submarino el helicóptero del búho nocturno debajo del agua y tal. Que fue una obra que, como con el Dark Knight, ¿no? Que marcó un estilo, la gente se puso a hacer cosas súper serias y un trasfondo así como un poco deprimente a veces incluso y tal. Pero bueno, para mí lo mejor de Watchmen es la estructura, o sea, la atención al detalle que tiene Watchmen, creo que hay pocas. A mí, una cosa que me encanta de Watchmen, por ejemplo, es que cuando Rorschach se lleva una sorpresa, tiene el mismo tipo de mancha en cada viñeta, en que se lleva una sorpresa. Y eso es algo que normalmente la gente no se fija. Pero tú ves, cuando encuentra el armario del comediante, el traje y tal, tiene una máscara. Cuando encuentra, no sé, un diseño de manchas, ¿no? Y también, entonces es una pasada. Y bueno, ya hasta aquí hemos llegado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál es la más cara de todas las que tiene? ¿Cuál hay que No, robar? esta no es la más cara. ¿Cuál hay que robar? No, esta no es la más cara. Es la más valiosa igual. A efectos de mercado actual, seguramente la del Superman Spider-Man. Esta seguramente es la más cara. El asiento del coche del director, eso también debe ser muy caro. Sí. Ese coche yo no sé lo que veo, vale. Pero no pongas ese azul. Y bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Tienes los TVOs de todos estos originales? Sí. Igual, por ejemplo, los de la C no tengo los originales, pero sí que los tengo en revisiones y tal, ¿no? Sí, todo lo demás, sí. ¿Y alguna que le tengas especial cariño? ¿De originales? Sí. Que hay aquí, hombre, a mí el Superman Spider-Man es que me mola mucho, porque yo me acuerdo cuando salió la edición española de Novaro, vamos, que yo me había enterado de que salía el TVO este por una revista rollo Super Pop, que lo había comprado porque llevaba un póster de la viñeta y yo decía, Superman, Spiderman, flipante. Y claro, y decía, ¿y esto dónde ha salido? Y luego al poco encontré el cómic, vamos, y para mí fue un shock. A mí es un TVO que me gustó muchísimo. ¿Hay alguna que estéis buscando? ¿Originales? Tengo mucho interés en... Sí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, estoy intentando conseguir una página buena, pero claro, el tema es, siempre tienes que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo que has de pagar y lo que te gusta, porque a veces dices, ¡oh, que me gusta esto! ¡Hostia, cuántos ceros! Pero a veces has de buscar y dices, hombre, esta está bien y tal, o encuentras una que es una birria y dices, sí, se puede pagar, pero es que es una birria. Entonces, y ahora lo que yo quiero conseguir ahora, que estoy un poco dándole vueltas y tal, es un Conan de Barry Smith. Sueles vender para amortizar gastos. Lo que hago, lo que pasa con el coleccionismo es que a veces, de originales, ¿no? Por ejemplo, consigues una página de un autor de una serie y estás encantado porque te gusta. Sí. Pero después, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que se entiende muy bien. Yo me compré una página de Namor de Jim Collan. Yo estaba bien, vale, me la compro. Y después, con todos los originales que le pillé a Jim Collan, que le pillé bastantes, conseguí una página que era brutal y además la tenía dedicada por Jim Collan. Entonces, ¿qué pasa con la primera página? Sí, claro, la tienes, está bien, pero no la miras con el mismo cariño. Claro. Entonces lo que hago con estas, cuando tengo ya toda una serie de originales de estos, es venderlos, cambiarlos, hacer canjes. Entonces, igual, por ejemplo, ahora, yo qué sé, 10 años o una cosa así, vendí como 100 originales. Porque había una subasta con una pieza que quería poder tener pasta para poder tener, y sabía que iba a ser una pieza muy cara. Entonces yo quería tener allí el cash para poder afrontar el gasto, ¿no? Entonces esto se hace. Entonces yo, por ejemplo, también hace unos años también vendí
en una subasta un par de originales, porque eran originales que no me convencían, que les encontraba que había fallos y yo que sé, que veías decía así, bueno, es que yo, este original, que casi todo es una farola, ¿yo qué quieres que te diga? ¿En qué subastas te sueles meter? Heritage normalmente, pero bueno, hay otras, están con Heritage. Link, sí, hay también subastas de manera europea, hay bastantes. Sí, cada wiki, ¿no? Hay muchos. Entonces lo que hago a veces también es esto, vender para después vender 15, 20, 30 originales, lo que sea, para después, pero después comprar menos, pero que sean muy buenos. Sí. Entonces, por ejemplo, en la última compra, pues pude investir y me llevé la primera tira del Sky Master de Jack Kirby, Wildwood, me llevé una de las primeras tiras de Rick Kirby de Ale Raymond con una viñeta, que es la viñeta en la que hay más mujeres que ha dibujado Raymond en su vida y que es una pasada, que es una que os acordáis de cuando llegan a la agencia de modelos, y es una viñeta que solo son mujeres y una preciosidad, entonces, esa también, entonces cosas de este estilo, ¿no? Y en esta actualidad con tanto TV digital y demás, ¿qué autor actual quieres o busca un original o el último que has pillado? Es que es complicado ahora, porque casi todo el mundo se pasa al digital. Entonces, a veces hay algunos que son listos y dicen, vale, funcionan con el digital por temas de mercado, pero alguna la hacen en papel, alguna página que les interesa para después venderla y cosas de estas. Pero a mí, por ejemplo, Las splash page, sobre todo, ¿no? Splash page, momentos así como icónicos, que se muere alguien, que se casa un personaje, yo qué sé, cosas de este, la primera aparición de un personaje que creen que puede dar juego, cosas de este estilo. Pero bueno, esto ya, autores así, no hay ninguno así que esté persiguiendo así de forma muy activa. Así.